La alianza de varios países hizo que fuera tan peligrosa y fuerte en el capítulo anterior que David tomó la iniciativa de encargarse personalmente del ejército israelita. Él fue a pelear y los ejércitos enemigos huyeron. Luego llegó la época del invierno y todos fueron a sus casas. El capítulo de hoy dice que al siguiente año, en la época de la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a su ejército, pero él permaneció en Jerusalén. Notemos que intencionalmente el texto hace énfasis en que David envió a su ejército y él se quedó en Jerusalén. David ya no fue a pelear, sino que envió al ejército solo. Todos los hombres se fueron y él quedó desocupado en el palacio. En la comodidad del palacio y con una actitud ociosa, David se preparó para entrar en tentación. Cuando estamos desocupados, Satanás nos ocupa para otras cosas. Y fue así como David cayó en la tentación con Betsabé en este capítulo, de donde se nos dice que era una mujer muy hermosa. David andaba caminando en el terrado, tranquilo, ocioso, y allí vio a Betsabé. Ver no es pecado, el problema es quedarse viendo, ahí es cuando se consuma el pecado. Por eso se nos aconseja a los cristianos, especialmente a los hombres, evitar quedarnos viendo ante imágenes sensuales o ante personas del sexo opuesto que puedan ser provocativas a la vista del hombre. Dice Guzik, nuestros ojos deben de rebotar de las imágenes sensuales que se nos atraviesen. El asunto es que Betsabé quedó embarazada y ahora David tenía un gran problema con ella, porque al enterarse su esposo, él pediría que ella fuera apedreada junto con el hombre que la embarazó. El capítulo es claro de que ella se limpió de sus inmundicias, es decir, le acababa de pasar su periodo menstrual, por lo tanto su esposo sabía que no estaba embarazada. La guerra duraba varios días y ahora él, al venir y ver que su esposa ya no tenía, ya no menstruaba y que estaba embarazada, pues obviamente él iba a estar seguro de que ese bebé no era suyo y entonces Betsabé tenía que morir y Betsabé no iba a morir sola, iba a decir que el rey era el padre del bebé. Así que aquí había un gran problema para el rey. ¿Y qué fue lo que hizo David? Mandó a llamar a Urías para que, convenciéndolo en casa, se acostara con su esposa. Pero dice acá el verso 11 que Urías no lo hizo. David dice que lo puso a tomar, lo embriagó y Urías no se acostó con su esposa. Dice Baldwin, Urías tenía pasión y tenía compromiso. David esperaba que Urías demostrara ser como él, en cambio demostró ser un hombre íntegro, leal al rey, a los intereses de la nación. Al ver David que no pudo convencer a Urías, entonces tristemente planeó su muerte. Añadió un pecado al que ya había cometido. En este caso, añadió el asesinato al adulterio. Escribió una carta y se la dio a Urías. Tristemente, Urías mismo fue el portador de la carta que llevaba la orden de su ejecución. ¿Hasta dónde había caído David? Como dice Trapp, David fue mejor siervo que rey, porque cuando era siervo no quiso matar a Saúl, su adversario, pero ahora que era rey, mató vilmente a su más fiel amigo y obediente súbdito. Cuando le llegaron las noticias a David y supo que Urías había muerto, le sonó como alegre música a sus oídos porque ahora tenía resuelto su problema. Betsabé quedó viuda y libre para volverse a casar y David se casó con ella. Y como dice Smith, David ahora era una especie de héroe a los ojos de los demás. Había integrado a su harén a la pobre esposa embarazada y viuda de uno de sus capitanes caídos en batalla. La gente admirada iba a decir, miren la manera en que respalda a sus hombres este rey. Cuida de sus viudas cuando son muertos en batalla sus esposos. ¡Qué rey tan maravilloso tenemos! Mientras que eso pasaba,
Sin duda ya David tenía serios problemas en su conciencia. Pero una mujer fue la clave de Satanás para hacer caer al ungido del Señor, al hombre conforme a su corazón. Ni Saúl, ni los filisteos, ni la alianza de todos estos reyes poderosos descritos en los capítulos anteriores pudieron derrotar a David, pero esta mujer lo hizo. Así es el enemigo. Espera vigilantemente el momento en que los cristianos bajamos la guardia, el momento de mayor tranquilidad para lanzar su mejor tentación, con lo que puede hacer caer a cualquier hijo de Dios. La culpable no fue Betsabé. Aquel culpable fue este rey que se quedó quieto en su palacio, desocupado. No fue a la guerra, y cuando no estamos en guerra, entonces Satanás se ocupa de nosotros. Mente desocupada, taller de Satanás, dice el dicho común. La enseñanza aquí, mis hermanos, es que, o tenemos que aprender esto, ¿no? Nadie está exento de caer en tentación. Cada día estamos expuestos, todos, no importa quién sea usted. Usted puede ser un ministro, un pastor, un anciano, un líder espiritual, todos, nadie está exento. Y puede ser tentación en cuanto al sexo opuesto, o puede ser tentación en cuanto a muchas otras cosas que puede ser una violación a los mandamientos del Señor. Por eso la palabra de Dios dice: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, velad, orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pedro dijo: sed sobrios, estad alertas, firmes. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues que Dios te bendiga. Cuídate, cuidémonos, porque el que piensa estar firme, dijo el apóstol Pablo, mire que no caiga. Que Dios te guarde.